La madrugada del domingo 3 de octubre de 2004, el teléfono de emergencias de Monterrey recibió una llamada que haría que toda una ciudad contuviera la respiración. Una voz temblorosa, casi inaudible entre sollozos, repetía una y otra vez el mismo nombre: Daniela. Daniela Saucedo había salido la noche anterior para asistir a la boda de su prima en el exclusivo salón de eventos Las Cascadas, ubicado en la zona más lujosa de San Pedro Garza García. Vestía un elegante traje de 2 piezas color azul marino. Llevaba su bolso de mano favorito, el que su madre le había regalado en su último cumpleaños, y calzaba unos tacones nude que apenas había estrenado 2 veces. Todo parecía perfecto para una celebración familiar, una noche de risas, baile y reencuentros. Pero Daniela nunca regresó a casa. Y lo más perturbador de todo es que nadie, absolutamente nadie, de los 200 invitados a esa boda recordaba haberla visto después de las 11 de la noche. Danielas. Alejandra Saucedo Ramírez tenía 23 años cuando desapareció. Era estudiante del último semestre de Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, una joven brillante con un promedio sobresaliente de 9.5 que soñaba con especializarse en psicología infantil. Quienes la conocían la describían como una persona radiante, de sonrisa fácil y carácter afable. Media aproximadamente 1,65 m, tenía cabello castaño claro que le llegaba hasta los hombros, ojos color miel que cambiaban de tonalidad según la luz, y un pequeño lunar en la mejilla izquierda que ella consideraba su marca distintiva. Era la menor de 3 hermanos en una familia de clase media alta. Su padre, Roberto Saucedo, era ingeniero civil con su propia empresa de construcción. Su madre, Patricia Ramírez, se dedicaba al hogar pero había sido maestra de primaria durante 15 años antes de decidir enfocarse en criar a sus hijos. Los hermanos mayores de Daniela, Roberto Jr. y Mariana, ya habían formado sus propias familias, pero mantenían una relación cercana con su hermana menor. El último día que alguien vio a Daniela, con certeza comenzó como cualquier sábado normal. Se levantó alrededor de las 9 de la mañana, desayunó con su madre en la terraza de la casa familiar en la colonia Country, un barrio residencial de Monterrey conocido por sus amplias avenidas arboladas y sus casas de arquitectura moderna. Patricia recordaría después, con doloroso detalle, que ese día Daniela se veía particularmente feliz. Habían hablado sobre sus planes futuros, sobre el viaje a Europa que Daniela quería hacer al terminar la universidad, sobre el novio que acababa de conocer apenas 2 meses atrás. Ese novio era Gerardo Villarreal, un estudiante de arquitectura de 25 años, hijo de una familia también de Monterrey, con quien Daniela había comenzado una relación que, según ella misma confesaba a sus amigas, tenía todas las señales de convertirse en algo serio. Durante la tarde de ese sábado, Daniela salió a hacerse las uñas con su hermana Mariana. Fueron a un salón de belleza en Plaza Valle Oriente, donde permanecieron aproximadamente 2 horas. La manicurista que las atendió, una mujer llamada Sofía Garza, recordaba perfectamente a Daniela porque había elegido un esmalte rosa pálido muy delicado y había mencionado, emocionada, que esa noche iría a la boda de su prima favorita. Mariana y Daniela aprovecharon para tomar un café en la plaza después del salón de belleza. Según el testimonio de Mariana, que sería analizado una y otra vez por los investigadores en las semanas siguientes, Daniela parecía completamente normal, incluso más alegre que de costumbre. No dio ninguna señal de preocupación, no mencionó problemas con nadie, no insinuó que algo la estuviera perturbando. Eran las 5:30 de la tarde cuando regresaron a la casa familiar. Daniela pasó la siguiente hora y media preparándose para la boda. Se duchó, se secó el cabello dejándolo suelto con ondas suaves que ella misma se hizo con una plancha. Se maquilló con esmero, pero sin exagerar. Ese era su estilo. Y se puso el traje azul marino que había comprado específicamente para la ocasión. El traje consistía en una blusa sin mangas con un escote discreto y un pantalón de corte elegante. Se colocó unos aretes de perlas que habían pertenecido a su abuela materna, un reloj
Michael Kors plateado que sus padres le habían regalado al ingresar a la universidad y 2 anillos delgados en la mano derecha. En su bolso de mano llevaba lo esencial: su teléfono celular, un Nokia de modelo reciente en aquel entonces, su cartera con aproximadamente 1.500 pesos en efectivo, sus identificaciones, un pequeño espejo compacto, un labial color nude, chicles de menta y las llaves de su automóvil, un Volkswagen Jetta, color blanco, que había sido regalo de sus padres al cumplir 21 años. La boda estaba programada para comenzar a las 7 de la tarde en la iglesia de San Francisco de Asís, ubicada en el centro de San Pedro Garza García. La recepción sería en el salón de eventos Las Cascadas, un lugar conocido por su elegancia y exclusividad, con jardines impecablemente cuidados, fuentes de agua danzantes y una decoración que combinaba elementos clásicos con toques contemporáneos. La novia era Fernanda Saucedo, prima hermana de Daniela por parte de su padre, una arquitecta de 28 años que se casaba con su novio de 5 años, Mauricio Delgado, un abogado que trabajaba en una firma corporativa importante de la ciudad. ¿Cómo es posible que una joven desaparezca en medio de una celebración familiar rodeada de 200 personas? ¿Qué pudo haber ocurrido en esas horas cruciales que ninguno de los presentes fue capaz de notar? Antes de continuar con esta historia que estremeció a todo México, si aprecias casos misteriosos inspirados en hechos reales, como este, ayuda al canal a llegar a los 1000 suscriptores y activa las notificaciones para no perderte ningún caso nuevo. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Todo empezó cuando Daniela salió de su casa aquella tarde de octubre. Daniela llegó sola a la ceremonia religiosa aproximadamente a las 7 menos cuarto. Su novio, Gerardo, no la acompañaba porque estaba fuera de la ciudad ese fin de semana, visitando a familiares en Guadalajara. Varios testigos la vieron entrar a la iglesia. Saludó a diversos familiares, se sentó en la tercera banca del lado izquierdo junto a su prima Claudia y su tía Rosario. La ceremonia transcurrió sin incidentes. Daniela participó activamente, cantó los himnos, se veía alegre y relajada. Cuando los novios salieron de la iglesia entre aplausos y arroz, Daniela fue una de las primeras en felicitarlos efusivamente. Las fotografías del evento, que posteriormente serían examinadas con lupa por los investigadores, muestran a Daniela sonriente, abrazando a la novia, posando junto a otros familiares. En ninguna de esas imágenes se detecta algo inusual. El traslado de la iglesia al salón de eventos tomó aproximadamente 15 minutos. Daniela conducía su propio automóvil. Varios familiares confirmaron haberla visto llegar al salón alrededor de las 8:15 de la noche. Estacionó su Jetta blanco en el área de estacionamiento del salón, en un espacio relativamente cerca de la entrada principal. El personal de seguridad del lugar, que llevaba un registro de los vehículos que ingresaban, anotó la placa del automóvil de Daniela y la hora exacta, 8:18 de la noche. La recepción comenzó con un cóctel de bienvenida en los jardines. Había mesas con aperitivos, una barra de bebidas y música ambiental. Daniela fue vista conversando animadamente con varios familiares durante esta fase inicial de la fiesta. Su prima Claudia, que sería una de las últimas personas en verla, recordaba que Daniela se veía de muy buen humor, que había bromeado sobre lo mucho que le gustaban los canapés de salmón y que había mencionado que quería bailar toda la noche porque hacía mucho que no asistía a una fiesta tan elegante. Alrededor de las 9 de la noche, los invitados fueron invitados a pasar al salón principal para la cena. Las mesas estaban asignadas previamente. Daniela estaba sentada en la mesa número 7 junto con otros primos y tíos de su generación. Cenó normalmente, participó en las conversaciones, se rió de los chistes que contaban sus compañeros de mesa. Varios testigos coincidían en que Daniela bebió una copa de vino blanco durante la cena. Nada excesivo. Se mostraba completamente sobria y en control de sus facultades. Después de la cena comenzó la parte festiva de la noche. El DJ empezó a poner música bailable.
Los novios abrieron la pista con su vals, seguidos por los padres y padrinos. Daniela bailó varias piezas. Fue vista en la pista de baile junto a sus primos, junto a su hermana Mariana y su cuñado. Incluso bailó sola en un par de ocasiones cuando sonaban sus canciones favoritas. Todo parecía transcurrir con absoluta normalidad. Y entonces, cerca de las 11 de la noche, Daniela simplemente se desvaneció. Lo que nadie sabía en ese momento es que los siguientes minutos de esa noche se convertirían en el enigma más grande que la familia Saucedo enfrentaría jamás. Patricia Ramírez, la madre de Daniela, había permanecido en casa esa noche porque no se sentía bien de salud. Esperaba que su hija regresara alrededor de la 1 o 2 de la madrugada, quizá un poco más tarde considerando que las bodas solían extenderse. Pero cuando el reloj marcó las 3 de la mañana y Daniela no había llegado ni contestaba su teléfono celular, Patricia comenzó a preocuparse. A las 3:30 llamó a su esposo Roberto, que sí había asistido a la boda. Roberto le aseguró que la fiesta aún continuaba, que probablemente Daniela estaba disfrutando y tenía el teléfono en su bolso sin escucharlo. Pero algo en el tono de voz de su esposa hizo que Roberto decidiera buscar a su hija en el salón. Lo que descubrió lo dejó helado. Daniela no estaba en el salón. Preguntó a varios familiares. Nadie la había visto en la última hora. Roberto comenzó a buscar por los jardines, por el área de fumadores, en los baños. Nada. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Salió al estacionamiento y encontró el Jetta blanco de Daniela exactamente donde ella lo había estacionado horas atrás. El automóvil estaba cerrado. Roberto regresó al salón y empezó a preguntar de manera más insistente. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo alarmante. La última persona que recordaba haber visto a Daniela con certeza había sido alrededor de las 11 de la noche. Claudia, la prima que había estado con ella durante gran parte de la noche, recordaba haberla visto bailando cerca de las 11 menos cuarto. Después de eso, Daniela le había dicho que iba al baño. Claudia asumió que regresaría en unos minutos y continuó bailando. Pero Daniela nunca regresó. Cuando Claudia se dio cuenta, pensó que quizá su prima había encontrado a otros familiares o había decidido tomar aire fresco. No le dio mayor importancia. Después de todo, era una fiesta grande. Era normal que las personas se movieran de un lugar a otro. Roberto llamó a Patricia a las 4 de la mañana con voz temblorosa. Le dijo que no podía encontrar a Daniela en ningún lado. Patricia sintió cómo el pánico se apoderaba de ella. Le dijo a Roberto que llamara a la policía inmediatamente. Roberto dudó por un momento. No quería crear un escándalo en la boda de su sobrina, pero la angustia de su esposa lo convenció. A las 4:20 de la madrugada, la seguridad del salón de eventos fue alertada. Se hizo una búsqueda exhaustiva en todas las instalaciones. Revisaron cada rincón del salón, los jardines, las áreas de servicio, incluso los cuartos de mantenimiento. No había rastro de Daniela. La fiesta, que aún continuaba, aunque ya con menos invitados, fue interrumpida para preguntar si alguien había visto a Daniela salir del lugar. Las respuestas fueron contradictorias y confusas. Algunas personas creían haberla visto cerca de la entrada principal alrededor de las 11. Otros pensaban que la habían visto en los jardines, pero nadie podía confirmar con certeza qué había pasado con ella después de las 11 de la noche. Lo más perturbador era que nadie recordaba haberla visto salir del salón, ni caminando hacia el estacionamiento, ni subiéndose a algún vehículo. A las 5 de la mañana, Roberto finalmente llamó a la policía municipal. Los agentes que respondieron al llamado tomaron el reporte, pero, como suele suceder en casos de personas adultas desaparecidas, sugirieron esperar al menos 24 horas antes de iniciar una búsqueda formal. Roberto se negó a aceptar eso. Exigió que comenzaran a investigar inmediatamente. Su hija no era el tipo de persona que desaparecería sin avisar. Algo había ocurrido, algo terrible. Él lo sentía en sus entrañas. El detective Juan Carlos Mendoza fue asignado al caso esa misma madrugada. Mendoza era un investigador experimentado
de 42 años con 18 años de servicio en la policía de Monterrey. Había trabajado en casos de homicidios, secuestros y desapariciones. Era conocido por su meticulosidad y su capacidad para notar detalles que otros pasaban por alto. Cuando llegó al salón de eventos Las Cascadas alrededor de las 6 de la mañana, el lugar estaba casi vacío. Los últimos invitados se habían marchado. El personal del salón estaba recogiendo. Mendoza comenzó a hacer preguntas. Lo primero que llamó su atención fue la falta de testigos confiables. En una fiesta con 200 personas parecía imposible que nadie hubiera visto nada relevante. Interrogó al personal del salón de manera individual. Los meseros, los bartenders, el DJ, el coordinador del evento, el personal de seguridad. Todos recordaban haber visto a Daniela durante la noche, pero nadie podía proporcionar información sobre qué había ocurrido después de las 11. El personal de seguridad confirmó que no la habían visto salir por la entrada principal, que era la única salida vigilada del lugar. Mendoza solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del salón. Aquí se encontró con el primer obstáculo frustrante. El sistema de seguridad del salón era anticuado y solo tenía cámaras en puntos específicos: la entrada principal, el área de caja y parte del estacionamiento. No había cámaras en los jardines, en los pasillos internos ni en las áreas sociales. Las grabaciones de la entrada principal mostraban a Daniela llegando al salón a las 8:18 de la noche, tal como había registrado el personal de seguridad, pero no mostraban a Daniela saliendo. Las grabaciones del estacionamiento eran de mala calidad y solo capturaban una fracción del área donde estaba estacionado el vehículo de Daniela. Mendoza revisó personalmente el Jetta blanco de Daniela. Estaba cerrado con llave. No había señales de forcejeo, las ventanas estaban intactas, no había manchas de sangre ni evidencia de violencia. Solicitó a Roberto que abriera el vehículo. El interior estaba impecable. No había nada fuera de lugar. El bolso de Daniela no estaba ahí. Sus pertenencias personales tampoco. Durante las siguientes horas, Mendoza interrogó a docenas de invitados a la boda. Estableció una línea de tiempo aproximada de los movimientos de Daniela durante la noche, pero había un vacío crucial. ¿Qué había pasado entre las 11 menos cuarto y las 4 de la mañana cuando su padre notó su ausencia? En ese lapso de más de 5 horas, Daniela parecía haberse evaporado sin dejar rastro. Los familiares de Daniela estaban destrozados. Patricia no dejaba de llorar. Roberto alternaba entre la desesperación y la rabia. Los hermanos de Daniela, Roberto Jr. y Mariana, se unieron a la búsqueda de inmediato. Comenzaron a llamar a todos los conocidos de Daniela, a sus amigos, compañeros de universidad, conocidos del gimnasio al que asistía. Nadie había sabido nada de ella desde la noche anterior. El novio de Daniela, Gerardo Villarreal, fue contactado en Guadalajara. Según su testimonio, él había hablado por teléfono con Daniela alrededor de las 7 de la tarde, justo antes de que ella entrara a la iglesia para la ceremonia. Daniela le había dicho que lo extrañaba, que deseaba que él estuviera ahí con ella, pero que se divertiría de todas formas. La conversación había sido breve porque Daniela estaba a punto de entrar a la iglesia. Gerardo confirmó que Daniela sonaba completamente normal, feliz, sin ninguna señal de preocupación. Él había intentado llamarla alrededor de las 11 de la noche para desearle buenas noches, pero su teléfono había sonado sin que nadie contestara y después había empezado a ir directo al buzón de voz. Asumió que ella tenía el teléfono en su bolso y no lo escuchaba por el ruido de la fiesta. Gerardo regresó a Monterrey en el primer vuelo disponible el domingo por la mañana. Llegó devastado, se presentó ante los investigadores y ante la familia Saucedo, dispuesto a cooperar en todo lo necesario. Mendoza lo interrogó extensamente. Quería saber sobre la relación entre Gerardo y Daniela. ¿Habían tenido problemas? ¿Había celos, discusiones, infidelidades? Gerardo negó todo rotundamente. Su relación era nueva, pero muy sólida. No había problemas entre ellos. No tenía enemigos que él conociera. No había razón para que alguien quisiera hacerle daño a Daniela. Las primeras 24 horas después de la desaparición fueron caóticas.
La familia Saucedo movilizó a todos sus contactos. Roberto tenía conexiones en el mundo empresarial de Monterrey, contrató investigadores privados, ofreció una recompensa de 100.000 pesos por información que llevara al paradero de su hija. Los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir el caso. La fotografía de Daniela, esa joven sonriente de ojos color miel y lunar en la mejilla, apareció en los noticieros de televisión, en las primeras planas de los periódicos, en volantes que se distribuyeron por toda la ciudad. La policía intensificó la investigación. Se entrevistó a cada uno de los 200 invitados a la boda. Se revisaron las llamadas telefónicas de Daniela en los días previos a su desaparición. Se analizaron sus movimientos, sus rutinas, sus relaciones. Se interrogó a compañeros de la universidad, profesores, amigos del gimnasio, vecinos. Se buscó en hospitales, en la morgue, en refugios. Equipos de búsqueda peinaron las áreas cercanas al salón de eventos. Se revisaron terrenos baldíos, barrancas, cuerpos de agua. Nada. Daniela se había desvanecido como si nunca hubiera existido. El detective Mendoza comenzó a desarrollar sus primeras teorías. La primera y más obvia era la de un secuestro. En México, especialmente en ciudades como Monterrey, los secuestros no eran infrecuentes. La familia Saucedo tenía recursos económicos. Quizá alguien había visto una oportunidad, pero había problemas con esta teoría. Los secuestros típicamente comenzaban con una llamada de rescate. No había habido ninguna llamada. Además, ¿cómo había sido sacada Daniela del salón sin que nadie lo notara? No había señales de forcejeo. Su automóvil permanecía en el lugar. La segunda teoría era que Daniela había salido voluntariamente con alguien. Quizá había conocido a alguien en la fiesta, un viejo amigo, un conocido, y había decidido irse con esa persona. Pero esto tampoco tenía mucho sentido. Daniela era una joven responsable. Aunque hubiera salido con alguien, habría avisado a su familia o al menos habría respondido a las llamadas de sus padres. Y su automóvil seguía ahí. ¿Por qué dejaría su vehículo? Una tercera teoría más oscura comenzó a tomar forma en la mente de Mendoza. ¿Y si Daniela había sido víctima de un crimen de oportunidad? Alguien que trabajaba en el salón o alguien que se había colado a la fiesta podría haberla atacado en un momento de vulnerabilidad. Quizá cuando fue al baño, como había mencionado a su prima Claudia, Mendoza ordenó investigar exhaustivamente a todo el personal del salón de eventos. Cada empleado fue sometido a interrogatorios rigurosos. Se verificaron sus antecedentes, sus coartadas, sus movimientos esa noche. Todos parecían limpios, y entonces, en 2018, 15 años después, una llamada anónima revelaría algo que nadie había imaginado. Pero antes de revelar lo que descubrieron, si este caso te está pareciendo tan fascinante como a nosotros, sería un gran apoyo si le das like a este video y dejas en los comentarios qué crees que realmente le pasó a Daniela durante todos esos años. Tu opinión es muy valiosa para nuestra comunidad. Ahora continuemos con lo que esa llamada reveló. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El caso de Daniela Saucedo se fue enfriando gradualmente. Los medios de comunicación dejaron de cubrirlo con la misma intensidad. La policía seguía oficialmente con la investigación abierta, pero con menos recursos dedicados conforme pasaba el tiempo. Para la familia Saucedo, sin embargo, cada día era una agonía renovada. Patricia desarrolló depresión severa. Dejó de comer adecuadamente, perdió peso dramáticamente, apenas salía de su habitación. Roberto se sumergió en el trabajo como mecanismo de escape, pero todos podían ver cómo el dolor lo consumía por dentro. Los hermanos de Daniela intentaban mantener la esperanza viva, pero cada día sin noticias hacía más difícil creer que la volverían a ver. Gerardo Villarreal quedó destruido. Durante los primeros meses después de la desaparición, cooperó extensamente con las autoridades, participó en las búsquedas, distribuyó volantes, dio entrevistas a los medios, rogando información. Pero conforme pasaba el tiempo y no había respuestas, comenzó a desmoronarse. La culpa lo atormentaba.
Si hubiera estado en la boda, si no hubiera viajado a Guadalajara ese fin de semana, quizá nada de esto habría pasado. Quizá Daniela estaría a salvo. Eventualmente, Gerardo tuvo que recibir ayuda psicológica para lidiar con el trauma. El detective Mendoza no se daba por vencido. Incluso cuando oficialmente fue asignado a otros casos, seguía dedicando tiempo a revisar el expediente de Daniela. Había algo que no cuadraba, algo que se le escapaba. Revisó las grabaciones de seguridad cientos de veces. Releyó todos los testimonios. Buscaba ese detalle pequeño que podría ser la clave. Pero el tiempo pasaba y el caso permanecía sin resolver. En 2005, un año después de la desaparición, hubo un momento de esperanza fugaz. Una mujer reportó haber visto a alguien que se parecía a Daniela en la ciudad de Saltillo, a unos 80 kilómetros de Monterrey. La mujer describió a una joven con características similares trabajando en una tienda de ropa. La policía investigó inmediatamente. Se mostraron fotografías de Daniela a empleados y clientes de la tienda, pero resultó ser una falsa alarma. La joven en cuestión era otra persona que simplemente se parecía a Daniela. La decepción fue devastadora para la familia Saucedo. Hubo otros reportes similares a lo largo de los años. Alguien que creía haber visto a Daniela en Guadalajara, otro testigo en Ciudad de México. Cada vez la familia se llenaba de esperanza renovada, solo para enfrentar otra decepción. El dolor de esos ciclos de esperanza y desilusión era casi insoportable. En 2007, 3 años después de la desaparición, la familia Saucedo organizó una misa conmemorativa. No era una aceptación de que Daniela estuviera muerta, era simplemente una manera de honrar su memoria y de mantener viva la esperanza de encontrarla. La iglesia estaba llena de familiares, amigos, compañeros de universidad de Daniela y personas de la comunidad que habían sido tocadas por su historia. Patricia leyó una carta que había escrito para su hija, una carta llena de amor, de dolor y de esperanza. No había un ojo seco en la iglesia. Mientras tanto, el detective Mendoza seguía trabajando en el caso en sus momentos libres. Había algo en la desaparición de Daniela que lo obsesionaba. La falta total de evidencia, la ausencia de testigos confiables, la forma en que simplemente se había desvanecido. Comenzó a investigar por su cuenta casos similares en otras partes de México. ¿Había un patrón? ¿Había otras jóvenes que hubieran desaparecido en circunstancias parecidas? Lo que descubrió fue perturbador. Había docenas, quizá cientos de casos de Setirintéfits, mujeres jóvenes desaparecidas en México, en circunstancias misteriosas. Algunas de esas desapariciones permanecían sin resolver. Otras habían terminado trágicamente con el descubrimiento de cuerpos. Mendoza comenzó a temer lo peor para Daniela, pero se negaba a perder la esperanza completamente. En 2009, 5 años después de la desaparición, Roberto Saucedo fue contactado por un supuesto vidente que afirmaba tener información sobre el paradero de Daniela. El hombre, que se hacía llamar Maestro Eleazar, decía haber tenido visiones sobre lo que le había ocurrido a Daniela. Roberto, desesperado por cualquier pista, accedió a reunirse con él. El vidente describió una serie de escenas vagas, lugares oscuros, agua, una construcción abandonada. Le dijo a Roberto que Daniela estaba viva pero retenida en algún lugar. Le pidió una suma considerable de dinero para realizar un ritual que supuestamente ayudaría a encontrarla. Mendoza, cuando se enteró de esto, advirtió a Roberto que era claramente un fraude. Desafortunadamente, personas sin escrúpulos aprovechaban el dolor de familias con desaparecidos para estafar. Roberto, aunque en su corazón sabía que Mendoza tenía razón, estaba tan desesperado que quería creer. Eventualmente, con la intervención de sus hijos y de su esposa, Roberto decidió no seguir adelante con el supuesto vidente. Fue otro golpe emocional para una familia que ya había sufrido demasiado. Los años continuaron pasando, 2010, 2011, 2012. El caso de Daniela
se convirtió en uno de esos misterios sin resolver que la gente menciona ocasionalmente, que aparece en programas de televisión sobre crímenes sin resolver, que se discute en foros de Internet dedicados a desapariciones. Teorías conspirativas comenzaron a circular. Algunos decían que Daniela había sido víctima de trata de personas. Otros especulaban que había tenido una doble vida que su familia desconocía. Había quienes sugerían que había huido voluntariamente para comenzar una nueva vida. Todas estas teorías carecían de evidencia sólida y causaban dolor adicional a la familia Saucedo. Patricia Saucedo nunca dejó de buscar a su hija. Cada cumpleaños de Daniela, cada aniversario de su desaparición, Patricia organizaba eventos para mantener vivo el caso. Distribuía nuevos volantes con fotografías actualizadas de cómo podría verse Daniela con el paso de los años. Contactaba regularmente a los medios de comunicación rogando que no olvidaran a su hija. Se unió a grupos de apoyo para familias de personas desaparecidas. Encontró consuelo en compartir su dolor con otros que entendían lo que estaba viviendo. Roberto nunca dejó de buscar tampoco, pero su búsqueda tomó un camino diferente. Se volvió casi obsesivo con la idea de que Daniela había sido secuestrada por alguna organización criminal. Gastó cientos de miles de pesos contratando investigadores privados, siguiendo pistas que inevitablemente llevaban a callejones sin salida. Su empresa de construcción comenzó a resentir su falta de atención. Sus otros hijos se preocupaban por él, por su salud mental y física. Mariana y Roberto Jr. intentaban equilibrar su propio dolor con la necesidad de apoyar a sus padres. Ambos habían formado sus propias familias, tenían hijos pequeños, pero la ausencia de Daniela era una herida abierta que nunca sanaba. Los niños de la familia crecían escuchando historias sobre la tía Daniela, que habían desaparecido antes de que ellos nacieran. Su fotografía estaba en la casa de los abuelos, una presencia constante pero fantasmal. Gerardo Villarreal eventualmente intentó seguir adelante con su vida. Se casó en 2012 con otra mujer. Tuvo 2 hijos, pero nunca olvidó a Daniela. En entrevistas años después admitiría que había una parte de su corazón que siempre pertenecería a ella, que nunca tendría las respuestas que necesitaba para cerrar ese capítulo de su vida completamente. El detective Mendoza se jubiló de la policía en 2014, 10 años después de la desaparición de Daniela. El caso seguía siendo su mayor frustración profesional. En su último día de trabajo tomó el expediente completo de Daniela, todos los testimonios, todas las fotografías, todas las pistas que había seguido durante una década. Lo guardó en una caja que se llevó a casa. Le prometió a Roberto Saucedo que, aunque ya no fuera policía oficial, seguiría buscando respuestas, y fue Mendoza, trabajando por su cuenta, quien finalmente haría el descubrimiento que cambiaría todo. En 2017, Mendoza había estado revisando nuevamente todos los testimonios del caso, algo que un testigo había mencionado años atrás, algo que en su momento no pareció relevante, comenzó a resonar de manera diferente. Una de las meseras del salón de eventos había mencionado casualmente en su testimonio original que había visto a Daniela cerca de los baños alrededor de las 11 de la noche y que le había parecido que Daniela se veía un poco mareada, como si no se sintiera bien. En ese momento, ese detalle se había perdido entre cientos de otros testimonios. Pero ahora, 13 años después, Mendoza se preguntaba si había algo más en esa observación. Mendoza decidió volver a entrevistar a esa mesera, cuyo nombre era Lucía Morales. Lucía ya no trabajaba en el salón de eventos. Mendoza tuvo que rastrearla, lo que le tomó varias semanas. Finalmente la encontró trabajando en un restaurante en otra parte de la ciudad. Cuando Mendoza se presentó y le explicó por qué estaba ahí, Lucía se mostró sorprendida pero dispuesta a cooperar. Lucía recordaba el caso de Daniela perfectamente. La desaparición había sido el tema de conversación entre el personal del salón durante meses.
Cuando Mendoza le preguntó específicamente sobre haber visto a Daniela mareada, Lucía frunció el ceño, concentrándose en la memoria. Sí, recordaba haber visto a Daniela saliendo del baño, caminando de manera un poco inestable. Le había parecido raro porque, durante la cena, Daniela no había bebido mucho, solo una copa de vino. Lucía había asumido que quizá el calor del salón o los tacones altos le habían afectado. Mendoza presionó más. ¿Había algo más que recordara? ¿Alguien más cerca de Daniela en ese momento? Lucía cerró los ojos tratando de visualizar esa noche de 13 años atrás, y entonces algo brilló en su memoria. Recordaba haber visto a un hombre acercándose a Daniela, cerca del área de los baños, un hombre que ella no recordaba haber visto antes en la fiesta, un hombre que no parecía encajar con el resto de los invitados. El corazón de Mendoza comenzó a latir más rápido. ¿Podía describir a ese hombre? Lucía hizo su mejor esfuerzo. Era alto, quizá 1,85 m, complexión robusta, cabello oscuro, corto. Vestía traje, pero Lucía recordaba que el traje se veía ligeramente fuera de lugar, como si no fuera exactamente de su talla. No recordaba su rostro con claridad, habían pasado demasiados años, pero recordaba que ese hombre había tomado a Daniela del brazo, como si la estuviera sosteniendo para que no se cayera. Esto era nuevo, esto era importante. Mendoza le preguntó si había visto hacia dónde se habían dirigido. Lucía negó con la cabeza. Había estado ocupada con su trabajo, recogiendo platos y atendiendo a los invitados. Había visto esa escena solo de pasada. No le había dado mayor importancia en ese momento. Después de que Daniela desapareció y la policía comenzó a investigar, Lucía había mencionado haber visto a Daniela cerca de los baños, pero no había recordado al hombre hasta ahora, con Mendoza preguntándole específicamente sobre esos momentos. Mendoza sabía que los recuerdos podían ser engañosos, especialmente después de tanto tiempo. Pero había algo en el testimonio de Lucía que le parecía genuino. Decidió investigar más. Revisó nuevamente la lista de invitados a la boda. Verificó los testimonios de todos los hombres presentes, pero ninguno de los invitados registrados coincidía con la descripción que Lucía había dado del hombre alto de traje mal ajustado. Esto planteaba una posibilidad inquietante. ¿Había alguien en la fiesta que no debería haber estado ahí? ¿Alguien que se había colado al evento? En una celebración con 200 invitados, en el caos de una recepción de boda, no habría sido imposible para alguien colarse sin ser notado. Mendoza comenzó a investigar esta teoría con renovada energía. Contactó nuevamente al Salón de Eventos Las Cascadas, que aún operaba, aunque bajo nueva administración. Preguntó sobre los protocolos de seguridad de ese entonces. Le confirmaron lo que ya sabía. La seguridad era relativamente laxa. Se verificaba una lista de invitados en la entrada principal, pero una vez dentro, la gente se movía libremente. No era difícil para alguien entrar sin invitación, especialmente si vestía apropiadamente y parecía pertenecer al evento. En marzo de 2018, Mendoza decidió hacer algo drástico. Contactó a todos los principales medios de comunicación de Monterrey. Les proporcionó esta nueva información sobre el misterioso hombre visto con Daniela. Los medios, siempre ávidos de un ángulo nuevo en un caso famoso, cubrieron la historia extensamente. La fotografía de Daniela volvió a aparecer en las noticias. Se hizo un llamado público. Cualquiera que hubiera estado en esa boda y recordara haber visto a un hombre que no reconocían, debía contactar a las autoridades. Las llamadas comenzaron a llegar. Algunas eran claramente de personas que querían ayudar, pero cuyos recuerdos eran vagos o poco confiables. Otras eran de individuos tratando de ganar la recompensa que Roberto había ofrecido y que aún permanecía vigente. Mendoza y la policía tuvieron que filtrar cuidadosamente cada llamada, cada testimonio. Y entonces, el 18 de abril de 2018, llegó una llamada que lo cambiaría todo. Era una llamada anónima de un hombre que se negó a identificarse. El hombre dijo que había información sobre Daniela Saucedo que las autoridades necesitaban saber.
Dijo que Daniela había sido secuestrada la noche de la boda por alguien que trabajaba para una organización que se dedicaba al tráfico de personas. Dijo que Daniela había sido drogada en la fiesta, que ese era el motivo de su mareo. Dijo que había sido sacada del salón por una salida de servicio que no tenía cámaras de seguridad, que había sido llevada en un vehículo a una ubicación desconocida. El hombre anónimo proporcionó detalles específicos que no habían sido revelados al público. Sabía sobre el traje azul marino que Daniela vestía, sabía sobre los aretes de perlas, sabía sobre el bolso de mano. Estos detalles convencieron a los investigadores de que la llamada podría ser legítima. Y entonces el informante anónimo dijo algo que dejó a todos helados. Dijo que Daniela podría estar viva. Dijo que la última vez que él había tenido conocimiento de ella, hace algunos años, estaba siendo retenida en algún lugar de la frontera norte de México. Dijo que había otras mujeres en situaciones similares. Dijo que si las autoridades actuaban rápido y seguían las pistas correctas, podrían encontrarla. La policía intentó rastrear la llamada, pero había sido hecha desde un teléfono público desechable. No pudieron identificar al informante. Mendoza se frustró, pero no se dio por vencido. La información de la llamada anónima reavivó el caso con una intensidad que no se había visto en años. Se formó un grupo especial de investigación. La Policía Federal se involucró. Se comenzó a investigar redes de trata de personas que operaban en el norte de México. Era un trabajo peligroso y complejo. Estas organizaciones criminales eran violentas y estaban bien conectadas. Durante los siguientes meses, la investigación siguió múltiples pistas. Hubo operativos en diferentes ciudades fronterizas. Se rescataron varias mujeres que efectivamente estaban siendo retenidas por redes de trata, pero ninguna de ellas era Daniela. Cada rescate que no resultaba en encontrar a Daniela era una nueva decepción, aunque al menos otras víctimas estaban siendo liberadas. La familia Saucedo vivía en una montaña rusa emocional. La llamada anónima les había dado esperanza renovada de que Daniela pudiera estar viva, pero cada día que pasaba sin noticias concretas erosionaba esa esperanza. Patricia oscilaba entre la fe inquebrantable de que su hija sería encontrada y la desesperación de pensar que quizá nunca sabrían la verdad. En septiembre de 2018, la Policía Federal realizó un operativo mayor en Tijuana, basándose en inteligencia sobre una red de trata que operaba en la zona. Rescataron a 17 mujeres de diversas edades. Todas habían sido secuestradas en diferentes partes de México y estaban siendo explotadas. Era una operación exitosa que sería celebrada por las autoridades. Los investigadores mostraron fotografías de Daniela a cada una de las mujeres rescatadas, esperando que quizá alguna la hubiera conocido o visto. 15 de las mujeres negaron haberla visto, pero 2 de ellas, después de ver la fotografía, se miraron entre sí con expresión de reconocimiento. Una de ellas, una mujer de 32 años llamada Sofía, dijo que había conocido a alguien que se parecía a Daniela, pero hace años. La otra mujer, Alejandra, de 28 años, confirmó lo mismo. Los investigadores las presionaron para obtener más información. Sofía explicó que alrededor de 2009 o 2010, ella había estado retenida en una casa en Ciudad Juárez junto con otras mujeres. Una de esas mujeres era una joven que se parecía mucho a la fotografía de Daniela. Sofía recordaba que esa mujer estaba muy traumatizada, que apenas hablaba. Recordaba que tenía un lunar en la mejilla, como el de Daniela, pero no podía estar completamente segura de que fuera la misma persona porque habían pasado muchos años y porque las condiciones en las que vivían eran terribles, afectando la claridad de sus recuerdos. Alejandra añadió que ella también había estado en esa casa por un breve periodo en 2009. Recordaba a una mujer joven que parecía estar en shock permanente. Las otras mujeres la llamaban Dani, pero ella nunca confirmó si ese era realmente su nombre. Alejandra recordaba que esa mujer tenía miedo constante, que lloraba frecuentemente, que había intentado escapar varias veces sin éxito.
Los investigadores preguntaron qué había pasado con esa mujer. Ni Sofía ni Alejandra lo sabían con certeza. Recordaban que un día esa mujer simplemente ya no estaba en la casa. Las mujeres retenidas en esas situaciones a menudo eran movidas de un lugar a otro sin explicación. Podría haber sido transferida a otra ubicación. Podría haber escapado. Podría haber fallecido. No había manera de saberlo. Esta información, aunque vaga e incierta, era lo más cercano a una pista concreta que la familia Saucedo había tenido en 14 años. Mendoza viajó personalmente a Ciudad Juárez para investigar. Trató de localizar la casa que Sofía y Alejandra habían descrito, pero resultó ser un lugar que ya no existía. Había sido demolido años atrás. Interrogó a informantes locales, a policías que conocían sobre las operaciones criminales en la zona. Pero era como buscar una aguja en un pajar. La posibilidad de que Daniela hubiera estado viva hasta al menos 2009 o 2010 les dio a sus familiares un rayo de esperanza. Si había sobrevivido 5 o 6 años después de su secuestro, ¿podría seguir viva ahora? ¿Podría estar en algún lugar esperando ser rescatada? Roberto duplicó la recompensa a 200.000 pesos. Los medios cubrieron extensamente los nuevos desarrollos. Pero conforme pasaron los meses, sin más avances, la cruda realidad comenzó a establecerse. Incluso si Daniela había estado en Ciudad Juárez en 2009, habían pasado 9 años desde entonces. Las probabilidades de rastrearla, después de tanto tiempo y tantos posibles movimientos, eran extremadamente bajas. Las redes de trata de personas eran complejas y se movían constantemente. Las víctimas eran frecuentemente trasladadas entre ciudades, entre países incluso. Mendoza no se rendía. Continuó investigando, siguiendo cada pista por pequeña que fuera. Estableció contacto con organizaciones no gubernamentales que trabajaban en la lucha contra la trata de personas. Proporcionó la información y fotografías de Daniela a todos estos grupos, rogando que mantuvieran los ojos abiertos. En enero de 2019, uno de estos grupos contactó a Mendoza. Habían rescatado a una mujer en Tijuana que había mencionado haber conocido a alguien llamado Daniela años atrás. Mendoza viajó inmediatamente a Tijuana. La mujer, cuyo nombre era Mercedes, había estado en cautiverio durante casi una década. Estaba severamente traumatizada, su salud tanto física como mental estaba deteriorada. Con paciencia y cuidado, Mendoza le mostró fotografías de Daniela. Mercedes las estudió por largo tiempo. Finalmente, con voz temblorosa, dijo que creía haber conocido a esa mujer. Dijo que había sido en 2011 o 2012, en una casa de Mexicali. Dijo que esa mujer estaba muy enferma, que tosía constantemente, que parecía tener fiebre. Mercedes recordaba que había intentado ayudarla, compartir lo poco que tenían. Pero las condiciones eran terribles para todas. Mercedes no sabía qué había pasado con Daniela después de eso. Un día los hombres que las retenían se llevaron a varias mujeres, incluyendo a la que podría haber sido Daniela. Mercedes nunca las volvió a ver. No sabía si las habían llevado a otro lugar, si las habían vendido, si algo peor había ocurrido. Cada nuevo testimonio era como un cuchillo en el corazón de la familia Saucedo. Saber que Daniela podría haber sufrido tanto, durante tanto tiempo, era casi insoportable. Pero al mismo tiempo, estos testimonios mantenían viva la posibilidad de que estuviera en algún lugar, esperando ser encontrada. Roberto Saucedo, para entonces un hombre de 68 años con la salud deteriorada por años de estrés, hizo una declaración pública. Con lágrimas en los ojos, frente a cámaras de televisión, rogó directamente a quienquiera que tuviera a su hija o supiera dónde estaba, que tuviera compasión. Ofreció cualquier cosa, cualquier cantidad de dinero, cualquier cosa que fuera necesaria para recuperar a Daniela. Su voz se quebró mientras suplicaba que le devolvieran a su niña. La investigación continuó durante 2019 y 2020. Hubo más operativos, más rescates de otras víctimas de trata,
más testimonios vagos de mujeres que creían haber conocido a alguien que podría haber sido Daniela. Pero nunca hubo evidencia concreta, nunca hubo un hallazgo definitivo. En marzo de 2021, Patricia Saucedo falleció. Tenía 65 años, oficialmente murió de un paro cardíaco, pero todos sabían que realmente había muerto de un corazón roto. Había pasado 17 años buscando a su hija, sin rendirse nunca, sin aceptar jamás que podría no volver a verla. Hasta su último día mantuvo la fotografía de Daniela junto a su cama. Su último deseo, según le confió a su hija Mariana, era que si alguna vez encontraban a Daniela, le dijeran cuánto la amaba, cuánto había luchado por ella. El funeral de Patricia fue devastador. Roberto estaba destrozado. Había perdido no solo a la mujer que había sido su compañera durante 42 años, sino que había visto cómo el dolor de la desaparición de su hija la había consumido lentamente. Roberto Jr. y Mariana intentaban ser fuertes para su padre, pero ellos también estaban quebrados por dentro. Mendoza asistió al funeral. Se acercó a Roberto y le hizo una promesa. Le dijo que no dejaría de buscar a Daniela, que mientras él tuviera vida y aliento seguiría buscando respuestas. Roberto abrazó a Mendoza, dos hombres ancianos unidos por una tragedia que había definido sus vidas durante casi 2 décadas. La investigación oficial, para entonces, ya estaba prácticamente cerrada. 17 años después de la desaparición, con presupuestos limitados y tantos otros casos que requerían atención, la policía no podía dedicar recursos significativos al caso de Daniela. Pero Mendoza continuaba por su cuenta. Había hecho del caso su misión personal. En octubre de 2021, exactamente 17 años después de la desaparición de Daniela, Mendoza recibió un correo electrónico anónimo. El mensaje era breve pero impactante. Decía: Daniela Saucedo murió en 2013 en Tijuana. Fue enterrada sin nombre en el cementerio municipal. La tumba no tiene marcador, lo siento. Mendoza quedó paralizado. ¿Era esto real? ¿Era otro engaño cruel de los muchos que habían enfrentado a lo largo de los años? Intentó responder al correo electrónico, pero rebotó. Intentó rastrearlo, pero había sido enviado a través de servicios que ocultaban la identidad del remitente. Mendoza tuvo que tomar una decisión difícil. ¿Le contaba a Roberto sobre este correo? ¿O verificaba primero la información para evitar causar más dolor innecesario? Decidió investigar primero. Viajó a Tijuana y se reunió con autoridades del cementerio municipal. Les explicó la situación. Revisaron los registros de 2013. Efectivamente, había múltiples entierros de personas no identificadas ese año, mujeres que habían muerto sin documentación, cuyos cuerpos nunca habían sido reclamados. Mendoza solicitó permiso para exhumar algunos de esos restos para pruebas de ADN. El proceso burocrático fue largo y complicado, pero eventualmente obtuvo las autorizaciones necesarias. Se exhumaron 5 cuerpos de mujeres que habían sido enterradas sin identificación en 2013. Se tomaron muestras de ADN. Se compararon con el ADN de Roberto Saucedo, que estaba en archivo desde los primeros días de la investigación. El proceso tomó semanas durante las cuales Mendoza apenas podía dormir, atormentado por la posibilidad de finalmente tener respuestas, pero respuestas que nadie quería. En diciembre de 2021 llegaron los resultados. Uno de los cuerpos era una coincidencia positiva. Daniela Alejandra Saucedo Ramírez había sido encontrada. Después de 17 años, la familia finalmente tendría respuestas, pero las respuestas que nadie quería. Mendoza fue personalmente a informar a Roberto. Llevó consigo a un psicólogo especializado en crisis, sabiendo que esta noticia devastaría al hombre. Cuando le dijo a Roberto que habían encontrado a Daniela, Roberto inicialmente se llenó de esperanza, pensando que su hija estaba viva. Pero cuando Mendoza explicó que habían encontrado sus restos, que había fallecido en 2013, Roberto colapsó. El dolor que había contenido durante 17 años finalmente se desbordó.
Los restos de Daniela fueron trasladados a Monterrey. Se realizó un análisis forense completo. Aunque no se pudo determinar con certeza absoluta la causa de muerte debido a la descomposición y al tiempo transcurrido, el examinador forense encontró evidencia que sugería enfermedad severa, posiblemente tuberculosis o neumonía, condiciones que podrían haber sido fatales sin tratamiento médico adecuado. Esto coincidía con el testimonio de Mercedes, quien había mencionado que la mujer que podría haber sido Daniela estaba enferma. Roberto Jr., Mariana y el resto de la familia Saucedo finalmente pudieron darle a Daniela un entierro apropiado. La ceremonia se realizó en enero de 2022. Daniela fue enterrada junto a su madre Patricia en el cementerio familiar. La lápida decía: Daniela Alejandra Saucedo Ramírez, 1981 a 2013. Amada hija, hermana y amiga. Nunca olvidada, siempre buscada, finalmente en casa. El servicio funeral fue masivo. No solo asistieron familiares y amigos, sino también personas de toda la comunidad que habían seguido el caso durante casi 2 décadas. Representantes de organizaciones que luchaban contra la trata de personas. Familias de otras personas desaparecidas que veían en la historia de Daniela un reflejo de su propio dolor. Los medios de comunicación cubrieron extensamente el evento. Gerardo Villarreal asistió con su esposa e hijos. Lloró abiertamente frente al ataúd. Le dijo adiós a la mujer que había amado tantos años atrás, la mujer cuya pérdida había marcado su vida de maneras que nunca podría expresar completamente. Colocó una rosa blanca sobre el ataúd, un último gesto de amor y despedida. Mendoza también estuvo presente. Había dedicado casi 2 décadas de su vida a buscar a Daniela. Había sido su obsesión, su misión, su mayor frustración profesional. Y ahora, finalmente, había respuestas. No las respuestas que todos esperaban, pero respuestas al fin. Se acercó a Roberto y le devolvió el expediente completo del caso. Le dijo que había hecho todo lo que estaba en su poder. Roberto abrazó a Mendoza y le agradeció. Le dijo que sabía que sin la dedicación incansable de Mendoza, quizá nunca hubieran encontrado a Daniela. Después del funeral, la familia Saucedo estableció una fundación en nombre de Daniela. La Fundación Daniela Saucedo se dedicaría a ayudar a familias de personas desaparecidas, a proveer recursos para búsquedas, a presionar por mejores leyes y protocolos para casos de desaparición. Roberto, a pesar de su edad y salud deteriorada, se convirtió en un activista. Usó su plataforma y recursos para abogar por cambios. Dio testimonio ante legisladores. Apareció en medios de comunicación hablando sobre la epidemia de desapariciones en México. Mariana y Roberto Jr. también se involucraron en la fundación. Sabían que no podían traer de vuelta a su hermana, pero podían honrar su memoria ayudando a otros. La fundación ayudó a localizar a varias personas desaparecidas en los años siguientes. Cada caso resuelto, cada familia reunida, era un pequeño tributo a Daniela. El caso de Daniela Saucedo tuvo un impacto profundo en México. Expuso las terribles realidades de la trata de personas en el país. Mostró las deficiencias en los sistemas de seguridad y en los protocolos de investigación de desapariciones. Generó conversaciones necesarias sobre cómo proteger mejor a las personas vulnerables, especialmente a las mujeres jóvenes. Varios cambios legislativos fueron impulsados parcialmente por el caso de Daniela. Se mejoraron los protocolos de respuesta inmediata para personas desaparecidas. Se establecieron bases de datos más completas para cruzar información. Se incrementó el financiamiento para grupos especializados en investigar trata de personas y desapariciones. El salón de eventos Las Cascadas, donde Daniela fue vista por última vez, implementó sistemas de seguridad mucho más robustos. Instalaron cámaras en todas las áreas. Establecieron protocolos más estrictos para verificar invitados. El caso de Daniela los había marcado profundamente. Nunca se identificó con certeza quién había secuestrado a Daniela esa noche de octubre de 2004.
La llamada anónima y el correo electrónico que eventualmente llevaron a encontrar sus restos nunca fueron rastreados a una fuente específica. Algunas personas especulaban que habían sido enviados por alguien dentro de la organización criminal que había estado involucrada, alguien con conciencia culpable que quería dar a la familia un cierre. Otros pensaban que podría haber sido alguien que había conocido a Daniela durante su cautiverio y quería honrar su memoria. La verdad nunca se supo. Lo que sí se sabe es que Daniela había sido drogada en la boda, probablemente con algo puesto en su bebida, que había sido sacada del salón por una salida de servicio, que había sido retenida por varios años, movida entre diferentes ubicaciones, obligada a vivir en condiciones terribles, que había intentado mantener la esperanza, había intentado sobrevivir, que finalmente su cuerpo debilitado por años de trauma y privaciones había sucumbido a la enfermedad. Roberto Saucedo falleció en 2023 a los 70 años de edad. Hasta su último día llevaba consigo una fotografía de Daniela. En su testamento dejó la mayoría de su patrimonio a la fundación que llevaba el nombre de su hija. Su último deseo era que la búsqueda de personas desaparecidas continuara, que otras familias no tuvieran que sufrir durante décadas sin respuestas como lo había hecho la suya. ¿Qué opinan de este caso? ¿Pudieron percibir las señales a lo largo de la narrativa que apuntaban a la verdad? ¿Qué medidas creen que la sociedad debería implementar para prevenir casos similares? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Si este tipo de investigación profunda sobre casos inspirados en hechos reales les ha impactado, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse futuros casos. Dejen su like si esta historia les hizo reflexionar sobre temas importantes y compártanla con alguien que también se interese por entender las complejidades del comportamiento humano y la justicia. Y si esta historia te pareció interesante, te invito a ver esta otra que seguro te gustará.